lo que estabas transmitiendo recién al principio, te digo que Ujú, la figura en este caso del arrepentido o ujú, imputado colaborador, que estamos hablando prácticamente de lo mismo, ujú, es aquella persona que fue partícipe de un delito, ujú, que se comienza a investigar y que se ofrece a la justicia mediante su abogado la idea de colaborar. ujú. Generalmente estas figuras se dan en aquellas causas: narcotráfico, secuestros extorsivos, corrupción, donde por ahí a veces es difícil encontrar pruebas fehacientes o por lo menos objetivas del caso, pero sí que si aparece una persona en la cual pueda llegar a brindar información, mayor información sobre lo que sucedía, Ujú, esto le va a traer un beneficio. claro. Este beneficio prácticamente no es que no va a ser juzgado o que va a ser absuelto o que va a recuperar su cargo o alguien le Ujú, va a dar dinero. Simplemente lo que hace es disminuir su condena en juicio ujú, de un tercio a la mitad. Es decir, a ver, ya estamos hablando de que ya no estamos hablando de dinero, ya no estamos hablando de cargo, estamos hablando de lo más preciado que tiene el ser humano, que es la prisión, de ujú, la libertad. En este ujú, caso, cuando una persona pierde la libertad y va a prisión, ujú. yo calculo que si es este el tema que ya se empezó a tocar por parte de la defensa de Española, yo calculo que están evaluando ya de qué manera pueden evitar ir a la cárcel. Ujú. Prácticamente desde ese punto de vista entiendo de que va a ser la colaboración en el caso de que lo exista. Es interesante la negociación, ¿no? Casi la mitad de la condena sería la que entra en negociación. Imagínate que también tiene un proceso, Ujú, tiene un proceso de validación sí. prácticamente que debe ser homologado por el juez, Ujú, que se debe corroborar que lo que dijo es fehaciente, porque obviamente que si al avanzar la investigación se comprueba que la información que dio es falsa ujú, o no es certera o no es verdadera, automáticamente el acuerdo cae ujú. y termina siendo imputado de manera normal. También esto, calculo que lo van a pedir, va a ingresar en el programa de protección de testigos en el caso de que decida acogerse a este beneficio del famoso arrepentido que se Ujú. llama y colaborar con la investigación penal. Ahora, esto sin duda que sería algo bastante complicado para el gobierno si tenemos realmente la prueba en boca de Español, o como lo decís vos. Me detengo en eso que me mencionaste, ¿no? Que tiene que ver con la protección, porque en este caso me imagino que tiene que tener garantizada una protección acorde a esta información que tiene. Estamos hablando de que si él abre la boca, Ujú, prácticamente se va a estar poniendo en contra de todo el aparato oficial, que cuenta con infinidades y de recursos para poder, desde la CIDE hasta la Policía Federal, Gendarmería, a ver, no va a ser la primera vez en la Argentina de que alguien que denuncie o alguien que manifiesta a conocer algún ujú. hecho de corrupción después termina misteriosamente fallecido, suicidado o como sea. Entonces, yo creo que esto va a ser muy importante porque aparte la declaración de Españolo, creo que si se acoge a este beneficio del arrepentido, va a ser una declaración muy importante y sin duda que va a ser la prueba vertebral de esta investigación que podría poner a varias personas tras las rejas. Hacemos un repaso cronológico, Pablo, para hacerte la siguiente pregunta, ¿no? En las conversaciones, en las filtraciones de los audios de Panuelo dice, tengo todos los audios guardados, tengo todas las conversaciones con Karina Milei y con los implicados en esta investigación. Se secuestra el dispositivo, lo peritan y no encuentran la conversación, no encuentran los audios, el teléfono había sido limpiado, ¿no? Sí, o sea, esas conversaciones específicamente no las encuentran. Eh, Pasaron al menos 72 horas desde que lo buscan a Fanuolo hasta que él se entrega. Él estaba en una residencia en Pilar y entra en un country en Pilar y entrega el dispositivo. Si tuvieras la posibilidad de ser el defensor de Diego Pañuelo, qué es lo que observás vos en este escenario? Yo no lo haría denunciar, Bien. porque, a ver, es ir en contra de todo un sistema de corrupción muy Ujú, grande. O sea, esto es la punta del iceberg ujú, de una situación de corrupción muy amplia. Obviamente que la viralización de estos audios, ujú, al no poder constatarse, porque a ver,
yo inicio una denuncia o Ujú. hago o ofrezco o se viralizan los audios. Sí. Esos audios para que puedan tener un soporte o para que tengan un sustento probatorio legal para una acusación, para un juzgamiento, eh, tienen que ser como mínimo tienen que ser constatados Ujú. que salieron o que fueron enviados desde el dispositivo. Ujú. Si no están, y yo no sé a qué está jugando Españolo, porque si sale a decir que se va a acoger al beneficio del arrepentido, Ujú. pero a su vez, después de viralizarse esto, borró todos los chats, borró toda la información, esa es la prueba fundamental, porque podría quedar solamente en el dicho de Españolo. Ujú. Va a ser la teoría de Españolo contra lo que le pueda decir Quirina Milei. O sea, no va a haber una prueba que desempate esa contraposición Ujú. entre lo que dice uno y que dice el otro. Yo calculo que, a ver, eh, tendrían que haber más pruebas que eso. Ujú. Si él se está por acoger a este beneficio, sospecho de que hay otras pruebas que no son solamente los audios y los videos, los O, audios que se viralizaron, o puede ser, Pablo, que tenga un backup de toda esta información. sin duda. Y si tiene un backup de esta información, de nuevo, Sí, planteándote como que vos sos una figura de defensa en esta investigación, y sabés que hay filtraciones y sabés que hay mucho material. De hecho, los periodistas que comenzaron a compartir estos audios dijeron que hay muchísimo material. Este, ¿Qué sería lo recomendable? Porque también hay que tener más información guardada como para negociar en este caso, ¿no? A ver, en el caso de que existan mucho más de esto, la figura en este caso del arrepentido, Ujú. tomémoslo como si analizando la estrategia por la Sí, cual, claro, digo yo, ver por qué está pidiendo ser un testigo arrepentido. En este caso no va a ser arrepentido porque en realidad él estaría siendo parte de este mecanismo de corrupción ujú, porque era un funcionario público, pero al ser arrepentido se minimiza su condena futura en un juicio, en este caso cuando tengan que condenarlo, ujú, pero sin duda que toda esa información que él tiene, toda esa información que todavía no se sabe hasta dónde está, ujú. va a ser muy importante para poder determinar la culpabilidad no solamente de Españolo, sino de también todas aquellas personas que participaron en el mecanismo de corrupción. Después hay pruebas supletorias, pruebas que se van a ir produciendo. A ver, cuando uno hace una investigación, Sí, cuando un fiscal inicia una investigación, no tiene el hecho armado y va y solamente tiene que imputar. Es como armar un rompecabezas cuando se hace una investigación. Acá la primer pieza que te da el inicio a todo son los audios. ujú, Después van a tener que desfilar infinidades de personas ujú. y hay que ver qué otras pruebas aparte de los audios tiene Españolo, porque yo no creo que Españolo solamente tenga los audios, porque también tiene, a ver, si estamos hablando de dinero, había negociaciones, hay Claro. intermediarios. Yo no creo que el dinero se lo vaya y se lo entregue en la mano de Karina Milei. Ujú. ¿Entendés? Hay intermediarios, hay personas, hay un mecanismo y no es y hay que ver si no es la primera vez que se produce esto. A ver, Españolo puede ir a negociar, puede ir a solicitar la figura de imputado o colaborador y no solamente con los audios, puede sentarse y decir, bueno, así funcionaba el mecanismo. Exacto. Eso es más, A ver, es más complejo. te pongo un ejemplo. Sí. Supongamos que hoy estamos hablando solamente de los audios de Españolo, Ujú, pero ¿dónde se reunían? ¿Dónde se entregaban? Porque este dinero, no sé, generalmente cuando este dinero que surge de un acto de corrupción, ujú, no se da por transferencias bancarias. claro. ¿Me entendés? Es viva, es billete, sí o sí, porque es lo único que no va a poder dejar rastro. Ujú, Entonces, ¿de qué manera? Hay que ver dónde se juntaban, si lo hacían en la casa, cámaras de seguridad, los famosos bolsos de López, los famosos... Cuando hay una suma, de hecho acá en Resistencia han detenido personas por encontrar videos donde se los veía manipulando una cierta ujú. cantidad de dinero y hoy están detenidos en la U7. Es decir, no solamente el audio puede ser la prueba, sino que también todo un mecanismo. Ese mecanismo donde te ve que fulano de tal llega a tal domicilio, imagínate que la declaración de Españolo puede armar ese rompecabezas y ese circuito de corrupción y o de lavado.
Ujú. porque puede ser que ese dinero se adquiere de manera irregular porque es parte de coima, corrupción, sobreprecio, lo que sea. Hay que ver dónde termina ese dinero, porque por ahí capaz que después se lo volvía a poner en el circuito legal para blanquearlo y lavarlo. Ujú. Entonces, podés estar en las vísperas o en las puertas de una mega causa en la cual hay corrupción, hay, en este caso, sobreprecio o hay coima o como quiera llamarlo, y después puede llegar a estar relacionado hasta quizás una empresa o algún tipo de entidad o alguna otra persona. Por eso digo, me parece que Españolo ve que esto puede ser más grande y me parece que se está atajando y está tratando de no ir preso. Ya ni siquiera hablamos de dinero. El tiempo es determinante en esta decisión que tomaría la defensa de Españolo cuando pensemos una posibilidad, ¿no? Una estrategia de decir, bueno, lo hacemos en octubre o lo hacemos pasadas las elecciones de octubre. Y, ¿Lo ves como una estrategia coherente a ver, o hay que ver qué le proponen a Españolo. se puede Porque, inmolar también? sí, ¿me entendés? O sea, todo puede pasar. A ver, todas las decisiones judiciales, lamentablemente, tienen injerencia política, porque una decisión judicial Ujú. marca un termómetro. De hecho, nosotros hoy tenemos gobernadores por una causa judicial, y eso es así. Y aparte que a nivel nacional, imagínate que esto no solamente ensucia al gobierno nacional, sino que directamente creo que al ala más estrecha del presidente, Ujú. y en un año de este tipo de elecciones es importantísimo también elegir los momentos en los cuales lo vas a hacer. Entonces hay que ver si a Españuelo no le están pidiendo que lo haga antes y a ver quién le dice que le está pidiendo que lo haga después. Mm. O sea, las elecciones del mes de octubre van a ser fundamental para determinar a ver cuál va a ser el fin de esta causa y dónde va a llegar. Yo creo que en este tipo de causas tan importantes Ujú. es muy importante actuar con mucha rapidez para poder reservar la prueba. Bien. Me estás diciendo que en 72 horas desaparecieron los mensajes del teléfono de él, Ujú. quizás para que no, porque él sabía que se lo iban a secuestrar, Claro. y lo más probable que haya hecho lo que vos me decís, de un backup, Ujú. guardarlo en algún pendrive, en algún dispositivo. Yo no creo que se los haya desprendido, porque es Claro. su, su método de negociación, porque yo calculo que debe estar sospechando de que lo van a usar como carne de cañón. Ujú. Y a ver, ya como te digo, hablando de detención, de prisión, de privación de la libertad, eh, las cuestiones ya no dejan de ser económicas y empieza uno a pensar bien qué hacer. Y esto creo que es lo que está haciendo Españolo. En el marco de la investigación, Pablo, contame qué va a pasar, supongamos, con las personas que estaban en conocimiento de este hecho y no hicieron ninguna denuncia, no advirtieron de esa situación. En el caso de algunos periodistas que tuvieron una conversación y aparentemente, por cómo se da la entrevista con este Españuelo, aparentemente todo indicaría que estaba en conocimiento de todo, de toda la denuncia completa, hace ya un año. ¿Qué pasaría con esa persona? Bueno, si son periodistas, obviamente el secreto profesional ahí es una Ujú. cuestión, que es la revelar las fuentes y todas estas cuestiones. Ahora, si estamos hablando de funcionarios públicos que tenían conocimiento de esta situación y de lo que Ujú. venía sucediendo, ahí tenemos el más claro ejemplo, el de Cristina. Ujú. Hoy está condenada por una causa de omisión, no me acuerdo bien exactamente, pero fue muy cuestionada esa condena, que de hecho hoy está cumpliendo domiciliaria porque en la causa, creo, si no me equivoco, era la de vialidad, en la Ujú. que se le acusa de que ella sabía Ujú. lo que estaba pasando, pero no actuó. Ujú. Desde el momento que ponen en conocimiento del presidente Ujú. de que esto está sucediendo, y si después se comprueba que efectivamente eso sucedió, y si se comprueba que efectivamente él sabía que esto estaba sucediendo y no actuó, estaría en las mismas condiciones que la que está Cristina Fernández de Kirchner hoy. Por eso digo Ujú. que es una causa que va a traer mucha cola Ujú. y que no sabemos a dónde va a terminar. Por Ujú. eso yo creo que Españolo lo que está haciendo es abrir el paraguas y protegerse. Yo creo que hoy Españolo más que miedo a ir preso debe tener hoy miedo de su vida, porque hay Ujú. muchos intereses de por medio y hoy él se encuentra solo
y que calculo que el consejo de su abogado fue acogerte a este beneficio porque uno analiza, nosotros lo estamos analizando sin saber qué es lo que hay en el expediente, sin saber Ujú. nada, simplemente por lo que uno puede ver, pero quizás los abogados vieron otras cosas que nosotros no y le están pidiendo, aconsejando acogerse a ese beneficio. Ujú. Yo calculo que podría traer, como te digo, muchas consecuencias graves para, sobre todo para los funcionarios públicos que estaban cerca. O sea que la celeridad es determinante. Sí o sí tiene que hacer un movimiento lo antes posible. A ver, cámaras de seguridad, Ujú. mensaje de texto, audio, videos, son cosas que si no las recuperás ahora, no las recuperás más. A Ujú. medida que se va alejando el tiempo desde el momento de la iniciación de la investigación, a medida que se va alejando, cada vez es más difícil conseguir esto. Los testimonios no, porque los testimonios vos podés ir manejándolo. Hay gente Ujú. que hoy no quiere declarar y el día de mañana va a declarar, porque también tiene mucho que ver el contexto político en el que se encuentre, a ver Ujú. cómo voy a declarar, qué voy a declarar. Pero las pruebas, en este caso materiales, documentales, de video, de video, de audio, todo, Ujú. si no lo recuperás ahora, de acá a 2 meses va a ser mucho más difícil. Ujú. Y podés llegar a terminar cayendo en la nada misma porque sin pruebas no podés jugar a nadie. La pieza clave, entonces podríamos decir que la pieza clave en esta investigación no solamente son los audios, los mensajes, sino es el testimonio de Españolo, donde él puede directamente construir cómo era este mapa de presunta corrupción. A ver, el audio es solamente el inicio de algo. Ujú. Después hay un mecanismo. ¿Quién sabía de ese mecanismo? Españolo. Ujú. Si Españolo habla y cuenta cómo era, partamos de la base que entendemos de que esto es cierto y que Claro. existió. Porque después todo el beneficio de duda siempre para favor del reo, pero sí, supongamos que esto es cierto. Ujú. Y Españolo sabe cómo funcionaba todo. El audio por sí solo no va a poner detenido a nadie, si en investigación no va a condenar a nadie un Ujú. audio que no pudo ser constatado ni siquiera si fue salido de ahí o no. Ujú. Pero ese audio marca de que detrás de eso hay todo un sistema de corrupción, porque no es la primera vez que sucedía, entendemos por lo que dicen los audios, y que era un modus operandi. Entonces, claramente, Ujú. el actor o el partícipe de ese mecanismo o de ese eslabón Ujú. que venga y diga y cuente cómo sucedió es, a ver, absolutamente lapidario para el gobierno nacional, Pablo, ni hablar. muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo.